Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy continuaremos sobre el libro de Job. Como mencionamos la semana pasada, uno de los escritos judaicos más antiguos, y narra la historia dramática de un hombre recto, justo, piadoso, que existió en la tierra de Uz, norte del desierto arábigo, alrededor de tiempos patriarcales, quizá unos 2000 años antes de Cristo. Es interesante que en la introducción al libro, apenas comenzados unos versículos, oímos el testimonio de Dios mismo sobre este hombre. Dice, abro comillas, no hay otro hombre como mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si esto es grandioso, cuando la alabanza, el reconocimiento viene de parte de Dios para un hombre, en aquellos tiempos de escasa revelación, casi perdidos en el comienzo de la Edad de Bronce. La pregunta más relevante pasa a ser cómo apreciar bondad y justicia en Dios desde la adversidad. Es decir, la historia de Job, de este hombre, evidentemente gira alrededor del sufrimiento, del dolor, de la tragedia, del sinsentido casi, del infortunio, de la desgracia. Y aún desde esa situación encontramos a este hombre reconociendo en Dios justicia y bondad. ¿Cómo mantener una relación de armonía desde el dolor con un Dios que es todopoderoso, es justo y es bueno? Esto provoca que en el texto de Job, en todo el texto de Job, nos encontremos con una situación de debate de parte de un hombre creyente con el que nos podemos identificar. Es decir, desde la soledad, desde la tragedia, desde esa tendencia al desgaste que le lleva prácticamente directo hacia la muerte, como acontece con todos los mortales. En escasa revelación de parte de Dios, esta situación de debate en donde a veces Job levanta preguntas, esgrime argumentos, tiene dudas, es cuestionado por familiares, por amigos, hay incomprensión. En esta situación de debate, sin embargo, hoy veremos cómo este hombre de Dios hace una afirmación que pasa a la historia como una de las afirmaciones de fe más gloriosas que algún hombre haya jamás pronunciado. Quiero que leamos
en lo que es la narrativa de su historia, Job capítulo 19, 4 versículos, del 23 al 27. Leeré para ustedes en Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Habla Job. ¿Cómo quisiera que mis palabras se escribieran y que en un libro quedaran registradas? ¿Cómo quisiera que se grabaran con cincel y para siempre quedaran esculpidas en piedra? Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya esté desfalleciendo. Hasta ahí la declaración de Job. Hermanos, evidentemente el Espíritu Santo de Dios estaba revelando a Job algo que iba más allá de lo que él podría entender a cabalidad, a totalidad, y más allá de lo que él pudiera abundar. Pero el lenguaje de Job está para anticipar, para explicar, para arrojar luz sobre un tema trascendente para todo hombre, para toda mujer, en todo tiempo de la historia. Como decíamos en la prédica anterior, más allá que. Y desde el dolor en que me encuentro, el desgaste de mi cuerpo, el tránsito de la muerte, ¿qué más allá? Aquí encontraremos, al analizar estos 4 versículos, una afirmación de fe, una afirmación de esperanza, una afirmación de gloria. Es imposible, hermanos, leer este texto sin que percibamos que en el corazón de Job, en la declaración de Job, en las palabras de Job, hay un sentido de trascendencia. La palabra resurrección acompaña a la palabra inmortalidad. Esto es evidente. Así lo reconoció la Iglesia primitiva, así lo reconoció la Iglesia patrística, así lo reconoció Eusebio y Hierónimos cuando tradujo todo el Antiguo Testamento a la Vulgata latina. Así lo reconoció el gran obispo de Hipona, Agustín. Así lo reconoció Casiodoro de Reina cuando hizo la primera traducción a la Biblia en el idioma castellano. Así lo reconocieron todos los reformadores del siglo XVI, del siglo XVII. Aquí hay trascendencia, aquí hay resurrección, aquí hay un mensaje glorioso revelado a un gentil, a alguien que no tenía vínculo con Abraham y que habría de pasar a través de los siglos y llegar hasta nosotros. Más aún, así lo reconoció el judaísmo rabínico, que le llegó a dar una interpretación mesiánica a este pasaje. Hablo de los judíos, no creyentes en Jesús, le dieron una interpretación mesiánica a este pasaje. Yo sí le llamo, sin embargo, a un consejo que hemos trabajado en nuestros talleres de hermenéutica, y es el siguiente, lo tomé de nuestras láminas. No es sensato alterar el orden de los estratos históricos de la revelación. Es necesario respetarlos en su manifestación gradual. Lo repito, no es sensato alterar el orden
de los estratos históricos de la revelación. Es necesario respetarlos en su manifestación gradual. La revelación escrita que está en la palabra de Dios se ha dado gradualmente en la historia y no debemos de violentar esa historia y ese tiempo. La revelación de Dios es progresiva, ha sido pedagógicamente, docentemente dispensada en la historia de una manera gradual. Y nos estamos ubicando en un texto casi que prehistórico. Así que, respetando este consejo hermenéutico, quiero invitarles a que analicemos el pasaje mismo, no sin antes hacer una advertencia de utilidad cotidiana. Hermanos, con frecuencia observamos en el medio cristiano evangélico, en el ambiente eclesial, que se tiende a juzgar el grado de espiritualidad de algún hermano o de alguna hermana por el éxito o el fracaso, por la salud o por la enfermedad, por el bienestar o por la desgracia. Y es un grave error. Se puede estar en un adecuado, excelente, correcto estado de comunión con Dios, ser un varón o una mujer que mantiene su devoción, su vocación, su sentido de vida en armonía con el Padre Celestial y, sin embargo, enfrentar fracaso, enfrentar enfermedades y enfrentar desgracias. Y no es garantía de espiritualidad que haya éxito, que haya salud o que haya bienestar económico. No solamente el libro de Job de esto habla, es que de esto habla toda la palabra de Dios, el Nuevo Testamento incluido, de manera muy explícita. Más adelante lo tocaremos en otra oportunidad. Quisiera, pues, que comenzáramos a analizar ya el texto. Miren cómo comienza. Las palabras de Job comienzan diciendo esto: ¿cómo quisiera que mis palabras se escribieran? ¿Cómo quisiera que se grabaran con cincel? Está hablando de que se escribieran en un libro para que quedaran registradas, que se grabaran con cincel para que quedaran esculpidas en piedra para siempre. ¿Por qué? Nos hemos preguntado por qué Job quería que toda su experiencia de sufrimiento y su declaración y afirmación de fe quedaran registradas en algún libro o que quedaran incluso esculpidas en piedra para siempre. Nos hemos preguntado por qué este deseo en Job. Hermanos, solo hay una respuesta. Y la respuesta es que Job está pensando en el futuro. Job está pensando en la historia. Job sabe que su cuerpo se está desgastando. Él se refiere a él en varias versiones como piel y huesos. No se atreve ni siquiera a llamarlo cuerpo, porque se está desbaratando. Y él sabe que enfrenta la cercanía de la muerte. Y él sabe que su experiencia de hombre que ha pasado por el bienestar y por la tragedia, pero que mantiene una convicción de fe y que tiene una afirmación de fe que quiere dar,
Eso tiene que quedar registrado, esculpido en la historia, que quede para siempre, porque él no podrá ser testigo en un juicio de que esto fue así. La muerte física le golpeará y lo silenciará. Él no podrá ser testigo, él no podrá ver el total cumplimiento de lo que él va a afirmar desde su corazón y en palabras. Él no podrá ser testigo de su profesión de fe cumplida. Hermanos, porque aquí hay algo cuasi profético en las palabras de Job. Así que el deseo de Job es que su experiencia y su afirmación de fe desde esa experiencia de dolor quede en la historia. ¿Y saben qué? Han pasado 4000 años y el Señor lo tenía previsto así. Quedó en la historia, grabado para siempre. Y hoy, en esta mañana, estamos leyendo sus palabras. Sabemos de su experiencia y hoy veremos su afirmación de fe. Llegamos aquí en este momento al centro mismo del mensaje. Es una afirmación, hermanos, que se da en 2 líneas. La leo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Hermanos, yo no exagero al decirles que pocas afirmaciones en toda la Escritura Sagrada son tan solemnes, tan grandes, trascendentes y gloriosas como las que este hombre, desde la oscuridad de la escasa revelación en el tiempo en que vivió, llegó a pronunciar. Han sido de bendición para todas las edades, para todos los creyentes, en todas las iglesias. Miren cómo empieza su breve afirmación. Yo sé. Yo sé. El verbo es yadá en hebreo, que quiere decir conocimiento cierto, enseñado y aprendido. Conocimiento cierto. Aquí Job no está diciendo yo tengo la esperanza, una mezcla de sospechas, posibilidades, albergo conjeturas, suposiciones, posibilidades. En mí hay un tal vez, hay algunos condicionales, hay matices. No, hermanos, en Job hay certeza. Yo sé. Yo sé. Quiero llamar la atención, así como al verbo, al pronombre. Es en singular, en primera persona, muy personal. Job está diciendo, yo sé. La salvación, hermanos, no es individual. No debemos de caer en individualismos, pero la salvación es personal. Es el yo consciente el que aquí habla. Yo sé. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué sabe Job? ¿Qué sabe Job? Que se atreve a gritar y a llamarnos la atención, que quiere que esto quede esculpido en piedra, que quede registrado en algún manuscrito. ¿Qué sabe Job? Miren lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive. Qué breve el discurso. En hebreo, la palabra Redentor es Goel. Yo sé que mi Goel
vive. ¿Por qué menciono el hebreo? Porque tengo que remitirme a lo que era la legislación semítica en ese tiempo, puesto luego como ley mosaica a cumplir por todo el pueblo hebreo. La ley mosaica especificaba que yo podía y debía tener un pariente autorizado y con poder para que en cualquier momento que fuera necesario actuara como mi redentor. Repito, mi Goel es mi redentor, es mi pariente que, según la ley mosaica, tenía el deber y el poder de rescatarme si yo estaba en situación de esclavitud. Tenía el deber y el poder, la autoridad y el poder para liberar una propiedad mía que estaba siendo tomada por hipoteca, estaba siendo quitada de mi propiedad. Tenía algo más, según la ley mosaica, la autoridad y el poder para vengarme si yo había sufrido una afrenta moral o física. Es decir, hermanos, lo que aquí está afirmando Job es: yo sé que yo tengo mi Goel, mi Redentor, y que mi Redentor vive. Con decir yo tengo mi Goel y este Goel vive, está diciendo yo tengo mi pariente con autoridad y con poder para rescatarme, para liberarme, para vengarme, para hacer justicia. Hermanos, alguien que haga suya la afrenta, alguien que haga suya la deuda, alguien que haga suya la guerra, el problema. Es decir, mi problema, mi guerra, mi deuda, mi afrenta, la hará suya un pariente con autoridad que yo tengo, un pariente con poder que yo tengo. Pero es indispensable que este pariente esté vivo, que viva. Por eso él pone la frase breve pero completa: yo sé que mi Goel vive. Es interesante como el texto original lo llama el viviente. Es decir, Job exclama: yo tengo mi pariente redentor, que es el viviente. Él me rescatará, Él me liberará, Él me vengará, Él hará justicia, porque Él tiene el poder. Les había advertido, hermanos, que en el libro de Job aparece en más de una treintena de veces el Dios como todopoderoso, el que tiene el poder. Tiene poder y es mi pariente redentor. Es mi Goel, el que me rescata. Noten que no dice: yo sé que mi redentor vive, parece que vive. No, dice: yo sé que mi redentor es el viviente. Es el viviente, hermanos, ahí está. Es en un presente más que continuo, es un presente eterno. Yo sé que mi Señor, mi Dios, vive para siempre. Y aquí permítanme que me escape voluntariamente al Nuevo Testamento. Yo soy el que era, el que es y el que será. Es que soy el Alfa y soy la Omega. ¿Recuerdan las palabras? Nuestro Señor vive para siempre. Vive. Él es la fuente de la vida y es nuestro pariente redentor. Nuestro pariente redentor. Él es real. Vive para siempre. Vive para siempre nuestro Salvador, dice un himno que hemos cantado. No se trata, hermanos, de un Dios idea,
No se trata de un redentor, de un Dios que tengamos que cargar en nuestros hombros. No es un ídolo. Es el creador de la vida. Es el sustentador de la vida. Es el que venció la muerte para ser primicia y abrir camino nuevo. Ese es mi Dios, ese es mi Señor, ese es nuestro Señor, nuestro pariente redentor. Así que podemos decir con Job en coro, sabemos que nuestro redentor, nuestro Goel, es el viviente, el que venció la muerte. En Apocalipsis dice, yo estuve muerto, porque me sometí para probar que yo podía vencerla. El Señor Jesús en vida dijo, pongo mi vida en rescate por muchos. Nadie me la quita, yo la pongo. Y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. En Apocalipsis Él dice, yo tengo las llaves del reino de la muerte. Resurrección. Hermanos, resurrección. Cita del Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículos 39. Le dije que me iba a escapar, no podía quedarme, esta vez acompañando a Job. Y es el Señor Jesús quien dice, esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él agrega acá, en la segunda línea de su afirmación, algo más que él sabe. Y sé que al final se levantará del polvo. Aquí hay dos interpretaciones. Hay algunos biblistas que dicen que aquí se refiere a se hará presente, se levantará, se hará presente. Hay otros que incluso ven en esto profecía de la resurrección corporal de Jesús del polvo, porque la palabra que está aquí, polvo, se refiere, está vinculada a muerte. Cualquiera de las dos que tomemos es especial, pero quiero llamar la atención a la palabra final. Dice, y que al final es en el momento decisivo, cuando llegue el momento decisivo, este Goel se levantará triunfante, victorioso, se hará presente. ¿Para qué? Para regresarme lo que me fue quitado, ¿cierto? Para darme un cuerpo nuevo. ¿Qué es lo que me podía quitar la muerte? Mi cuerpo, ese que se va desgastando, ese que se va desbaratando, deshaciendo, como tienda de campaña, y me lo quita, y me duele. Y la tarea del Goel, la tarea del Redentor, en la resurrección, es devolverme un cuerpo, y esta vez un cuerpo glorificado, superior al del primer Adán, cuerpo nuevo. A eso vamos a llegar en este momento. El apóstol Pablo escribe a Timoteo diciendo algo parecido a lo que Job exclamó milenios antes. Oigan a Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Le suena familiar? Casi que pareciera una paráfrasis. El apóstol Pablo comienza afirmando, yo sé. ¿Qué es lo que sabe Pablo? ¿En quién? ¿Quién es mi Redentor? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi Kyrios? ¿Quién es mi Salvador? Yo sé en quién he puesto mi confianza, mi fe. Y afirma luego algo, y estoy seguro de lo que Job estaba seguro, que es todopoderoso. Él lo llama aquí, estoy seguro que es poderoso. ¿Y para qué es poderoso?
para cumplir con su tarea de Goel, para rescatarme, para darme un día cuerpos nuevos, glorificados, un cuerpo espiritual. La muerte golpea nuestros cuerpos y la tarea de redención, de resurrección, tiene que ver con nuestros cuerpos. Mi Redentor me dará al final, en el día final, cuando llegue el día, cuando suene el shofar, cuando la trompeta suene, cuando el arcángel la toque, cuando sean convocados de los 4 puntos cardinales, cuando llegue ese momento, mi Redentor, mi Goel, mi Señor, me dará cuerpos nuevos. Esta es la gran diferencia del mensaje evangélico y esa es la gran buena noticia. Me encanta cómo pone Reina Valera 60. Dice, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Nos adentramos ya pues al cierre del sermón. Agrega Job, como si fuera poco, ya todo lo que ha afirmado. También sé que he de contemplar a Dios. Aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo, yo mismo seré quien lo vea, y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro yo estoy desfalleciendo. También sé, futuro, también sé, hay algo más. Aquí ahora Job trabaja en futuro. Dice, también sé que en futuro he de contemplar a Dios. En futuro yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos. Hermanos, está hablando de una experiencia, un contemplar, es algo sensorial, muy personal. Aquí Job está diciendo, seré yo, es el consciente, es la identidad. Habíamos hablado en el sermón anterior de continuidad. Estamos ahora acariciando el centro mismo, la médula del mensaje de la resurrección, corporeidad e identidad. Yo mismo seré, dice él. Reina Valera afirma de una manera tajante, no otro, seré yo. Es decir, aquí no hay un suplente, aquí no hay una tercera vida de reencarnación o cuarta o séptima, aquí no hay un delegado, aquí no hay un desconocido, pues, que vaya en mi lugar. Seré yo con mi identidad, dice, con mis propios ojos. Seré yo, seré yo. Todo mi yo experimentará continuidad. Todo mi yo disfrutará de eternidad. Todo mi yo tendrá corporeidad. Por eso en Apocalipsis se nos mencionan detalles también somáticos. Ya no habrá más lágrima, ya no habrá más lamento, ya no habrá más dolor. No nos dice que ya no habrá más identidad. No, al contrario, vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Hermanos, cada uno de nuestros nombres está escrito con la sangre de Cristo en el libro de la vida. Y eso es glorioso. Pero nuestra identidad tiene memoria, tiene nombre y la llevamos. Y en el día final seremos revestidos con cuerpos gloriosos. Este es el mensaje que nos está dejando Job desde su antigüedad. El Señor fue la primicia, pero
La afirmación neotestamentaria es: porque Él vive, nosotros también viviremos. Nuestra resurrección, nuestra redención, tiene su base, su sustento en el poder demostrado aquel primer día de la semana en aquella tumba de Jerusalén. Ahí se mostró el poder que habrá de actuar en nosotros a su debido tiempo, al final. La Escritura es quien lo dice: el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el poder que os dará vida a vosotros. Eso es palabra de Dios, está en el Nuevo Testamento. El salmista, pasado el tiempo, escribió un salmo, David. Lo leo, solo 2 líneas. En cuanto a mí, dice David, en justicia veré su rostro y quedaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Veré su rostro. En cuanto a mí, dice David, esto es personal. En cuanto a mí, yo, David, el rey, el dulce cantor de Israel, yo veré su rostro y quedaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Ese es el mensaje de Job. Job dice: con mis propios ojos lo veré. No otro, yo lo veré con identidad, con corporeidad, con identidad, con continuidad en eternidad. Recuerdo leyendo a Agustín, el pastor de la iglesia de Hipona en el norte de África, siglo IV. Hay un momento en que en una de sus expresiones que parecen plegarias, le dice al Señor: eso sí, Señor, que siga siendo Agustín. Sí. Identidad preservada, corporeidad nueva, glorificada, prometida, continuidad garantizada, vida eterna, vida eterna. Gracias a Dios. Él es nuestro Redentor y vive. Demos gracias a Él por todo esto, por todo esto.